101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Región centroamericana, y hemos caminado desde el siglo XVII hasta los años más recientes de nuestro pasado. Pero el día de hoy queremos darle la bienvenida al Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, uno de los científicos más reconocidos de nuestro país. Don Chema, como le conocemos popularmente en la universidad, es un profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y aquí trabajó durante toda su carrera académica entre la Facultad de Microbiología y el Instituto Clodomiro Picado, en temáticas relacionadas con serpientes venenosas, venenos, envenenamiento y antivenenos. Es decir, que si alguna vez ustedes han escuchado hablar del suero antiofídico, don Chema ha estado detrás de eso durante décadas. Además, él impartió cursos en la Facultad de Microbiología y ha publicado más de 500 trabajos en sus temáticas de investigación en revistas y libros especializados. Ha apoyado actividades de educación continua para profesionales de la salud y se ha involucrado en el desarrollo de iniciativas internacionales para reducir el impacto de los envenenamientos relacionados con las picaduras de serpientes. Entre muchas de las razones por las que la presencia del Dr. Gutiérrez está ampliamente justificada en el hilo de la historia, es precisamente porque él es un interesado de las políticas científicas, las implicaciones sociales del trabajo científico y la historia de la ciencia. Además, de manera mucho más reciente, don Chema forma parte de la Red de Historia de la Microbiología que tenemos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Este es un proyecto vigente desde el año 2018 y que ha ganado fondos de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR como una de sus 12 redes temáticas de equipos de trabajo en grupo. Pero bueno, después de esa larga bienvenida, pues darle un espacio a don Chema. Bienvenido al hilo de la historia. Muchas gracias, Seidy, Randall y amigas y amigos que nos escuchan. Es un gran gusto para mí acompañarlos en este programa. Doctor, hace poco usted publicó un libro titulado Universidad, Ciencia y Sociedad. En él usted realiza una reflexión sobre la importancia de la producción científica para la sociedad. Yo quería que comenzáramos esta conversación hablando un poco sobre la historia de la microbiología y su vínculo con la sociedad costarricense. Sí, la microbiología es una disciplina que se ha desarrollado muy fuertemente en nuestro país, ¿verdad? Tenemos una carrera que yo estudié en microbiología química clínica y además esta disciplina ha tenido un impacto muy grande en las políticas de salud pública de Costa Rica, en el desarrollo económico del país, en las industrias, en los sistemas de control de calidad, etcétera. La microbiología, bueno, por definición es la biología de los microorganismos, ¿verdad? En el área nuestra, en nuestra carrera, además incluimos la parasitología, el estudio de los parásitos, y la hematología y química clínica, es decir, los análisis de laboratorio que tiene que ver con la sangre y los fluidos biológicos para diagnosticar diferentes enfermedades. Ahora bien, la microbiología históricamente, precisamente por tratarse de organismos que no se pueden ver a simple vista, necesitó la aparición de instrumentos y de conceptos para iniciarse como disciplina científica. En el siglo XVII, un productor de lentes en Holanda, Anton van Leeuwenhoek, fue la primera persona que, poniendo lupas y observando muestras de agua, de tierra, de fluidos biológicos, observó microorganismos, ¿verdad? Seres muy pequeñitos que se movían y que hasta ese momento no se sabía que existían. Sin embargo, la disciplina de la microbiología como ciencia no se consolida sino hasta el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, a donde se conjugan diferentes elementos para que eso sea posible. Uno de ellos es precisamente instrumentos y técnicas que permiten observar, no solo observar, como en el caso de los microscopios, sino también cultivar estos microorganismos, es decir, a partir de fluidos, a partir de muestras de plantas, de animales, de seres humanos, cultivar las bacterias que estaban presentes y sobre todo asociar la presencia de ciertas bacterias con ciertas enfermedades. También hubo otros desarrollos técnicos que permitieron eso, como el desarrollo de colorantes. La industria química, sobre todo la alemana, había estado desarrollando colorantes sintéticos que se usaron para colorear las láminas con microorganismos y observarlas mejor. Hubo también un influjo importante de
nuevos conceptos, es decir, ideas que posibilitaron el crecimiento de esta ciencia, ¿verdad? Porque una determinada rama del conocimiento científico no solo surge por el hecho de que se pueda observar un fenómeno, sino de que existan conceptos también que permitan interpretarlo y estudiarlo. En este caso, por ejemplo, fue muy importante el derrumbe de la teoría de la generación espontánea, que fue un hito científico por Louis Pasteur, el químico y luego microbiólogo francés, que demostró que los microorganismos, al igual que cualquier ser vivo, solo surgen de microorganismos y no surgen espontáneamente, ¿verdad? Esto fue muy importante. Luego el mismo concepto introducido por Pasteur y luego extendido por Joseph Lister y otros profesionales de la salud, de que los microorganismos no solo están presentes en la naturaleza, los podemos ver, sino que transforman la materia, ¿verdad? Esto lo demostró Pasteur al estudiar, por ejemplo, la producción de cervezas y vino en Francia, demostrando que la fermentación alcohólica, es decir, la producción de etanol, de alcohol, era realizada por levaduras, por microorganismos. Y luego Joseph Lister demostró que en las lesiones que presentaban personas que sufrían gangrena, etcétera, eran microorganismos los que causaban estas lesiones. Entonces, eso llevó al concepto de que los microorganismos pueden producir enfermedades y eso abrió todo el campo de la microbiología. Entonces, surgió como un campo muy vigoroso que se convirtió en una rama de la medicina y de las ciencias biológicas en la segunda mitad del siglo XIX. En Costa Rica esta disciplina también toma fuerza, sobre todo a raíz de la impronta que tuvieron algunas personas que estudiaron en el exterior, gente como el doctor Carlos Durán Cartín, ¿verdad? Uno de los patriarcas de la medicina nacional, otras personas que estudiaron medicina en el extranjero también y que vinieron imbuidos de ese nuevo concepto que se llamó la teoría del germen, es decir, que determinadas enfermedades son producidas por determinados gérmenes que producen una patología característica. Sin embargo, la figura central, ¿verdad?, que marca un antes y un después en el desarrollo de la microbiología nacional es Clodomiro Picado Twite, formado en la Universidad de la Sorbona, en París, y luego también entrenado en el Instituto Pasteur, que era un centro neurálgico de la microbiología médica en ese momento. Clodomiro Picado, al regresar a Costa Rica en 1913, después de sus estudios, se hace cargo del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios y desde allí desarrolla una labor asombrosa, impresionante, tanto en el diagnóstico de laboratorio como en la investigación científica. De manera que a raíz de la impronta de Clodomiro Picado, de esa tradición que él sembró en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios, posteriormente otro discípulo suyo, el doctor Alfonso Trejos Willis, toma ese legado y luego aparece en la Universidad de Costa Rica en la década de 1940, a donde rápidamente se constituye una carrera particular que se llama inicialmente bacteriología, luego microbiología, que es una sección de la Facultad de Ciencias y luego la Facultad de Microbiología. Hace poquitas semanas nos llegaba la noticia de que justamente los documentos de Clodomiro Picado fueron declarados como patrimonio. Y más allá de la importancia de esos documentos, más allá de la importancia de esa persona, digamos, ¿cuál es la importancia de que estos documentos se conviertan en patrimonio para nuestro país? Bueno, yo creo que la importancia de este tipo de documentos patrimoniales es precisamente rescatar los aportes que individuos, instituciones, movimientos sociales, culturales han hecho en determinados momentos de nuestra historia. Lamentablemente en estos tiempos hay una tendencia al olvido, a un vivir en el presente nada más, y un descuido de los orígenes de muchos procesos que vivimos en Costa Rica en este momento y que se han vivido. Y de manera que recuperar este tipo de documentos, en este caso por parte del Instituto Clodomiro Picado y del Archivo Nacional, representa tener un legado que nos recuerda todos los días lo que personas, instituciones, procesos importantes han hecho por este país. En este caso de Clodomiro Picado, pues los documentos incluyen sus títulos universitarios, el doctorado honoris causa de la UCR, otros manuscritos que él tenía, y eso nos pone permanentemente en contacto con una de las personas que contribuyó más al desarrollo de la ciencia en este país. Precisamente, hablando de todo ese impacto del desarrollo de esta ciencia en el país y a partir de lo que usted nos contaba de cómo fue surgiendo, cómo realmente se abrió para toda la humanidad un campo nuevo de estudio,
Yo quería que nos profundizara un poquito más en las relaciones con la salud pública, con las implicaciones del desarrollo de esta ciencia para la salud pública. Muy importante, ¿verdad? Porque muchas enfermedades y muchas epidemias son causadas por microorganismos, es decir, es lo que se llama enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. De manera que el descubrir que determinados microorganismos producen determinadas enfermedades y sobre todo el saber de qué manera se transmiten esos microorganismos para producir enfermedades, si es a través de la tos, si es a través del agua contaminada, si es a través de contaminación fecal, por ejemplo, eso rápidamente y de inmediato permite desarrollar medidas preventivas para que estas enfermedades no se propaguen, ¿verdad? Un caso histórico de gran importancia fue la epidemia de cólera en Costa Rica a raíz de la guerra contra los filibusteros en 1856. En ese momento no se conocía cuál era el agente causal de la enfermedad, una bacteria, y cómo se transmitía a través del agua contaminada. Ese conocimiento permite de inmediato hacer intervenciones en salud pública dirigidas a proveer agua potable a la población, al lavado y cuidado de los alimentos, al uso de calzado para evitar que parásitos que ingresan por la piel entren, en fin, una cosa rápidamente lleva a la otra, y de hecho nuestro país ha sido un país muy muy pionero en intervenciones de salud pública desde principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y estas intervenciones muchas veces se basan en el conocimiento que provee la microbiología. Cuánto miedo y cuánta incertidumbre tenía que haber cuando se desconocía, ¿verdad?, lo que provocaban las enfermedades. Entonces había hipótesis de todo tipo de cuáles eran los orígenes, ¿verdad? Persecución de ciertos tipos de personas, una enorme angustia, ¿verdad? Que lleva el desconocimiento, que trae el desconocimiento. De manera que la microbiología ha contribuido realmente en mucho al mejoramiento de la calidad de vida. Otro ámbito de impacto tremendo de la microbiología en la calidad de vida son las intervenciones tecnológicas que derivan de la microbiología. Una de ellas son las vacunas y otra de ellas son los antibióticos, ¿verdad? Que son intervenciones junto con el suministro de agua potable que han hecho que la esperanza de vida al nacer haya pasado de 30 a 40 años a lo que tenemos ahora de 70 y más años, ¿verdad? Bueno, pues precisamente por esa importancia y ese impacto de la microbiología en nuestra historia es que estamos conversando hoy en este episodio. Vamos a una pausa y ya casi regresamos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa. Se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. La historia se teje en cada acto. Resultados de la segunda votación para presidente y vicepresidente de la República. Mira, culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, from the air. Conversamos sobre la trama del tiempo en El hilo de la historia, todos los jueves a las 9:30 de la noche. El hilo de la historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y 101.5 Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Mi nombre es Ronnie Viales Hurtado. Actualmente soy coordinador de la Red de Historia de la Microbiología en contexto global. Esta es una red de investigadores e investigadoras de carácter interdisciplinario inscrita en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central con colaboración de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y patrocinada por la Vicerrectoría de Investigación de esta misma universidad. Participamos en la red investigadores e investigadoras del campo de la historia, como este servidor, Andrea Montero, David Chavarría, David Díaz y Viviana Guerrero, y también colegas microbiólogos como José María Gutiérrez, César Rodríguez y Mauricio Redondo. La red tiene por objetivo el estudio del surgimiento de la disciplina de la microbiología como carrera, como profesión, pero también como campo de estudio,
visto en un contexto más internacional. De esta manera también participan en la red investigadores e investigadoras iberoamericanos como María de Jesús Santos Maces, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Rosalba Casas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marcos Cueto, de la Casa Osvaldo Cruz de Brasil. También participa Juan Zavala, de la Universidad de Lanús en Argentina, y Gabriel Matarán, de la Universidad de Entre Ríos en Argentina, y también de la Universidad del Litoral. El carácter interdisciplinario de la red nos ha permitido tener una visión más amplia de la relación entre microorganismos y sociedad, así como de la institucionalización de la microbiología como campo de estudio, que a la vez se vincula con la generación de políticas de salud de carácter internacional. Y también nos ha permitido tener una visión más clara de cómo surge la carrera de microbiología en el contexto de Costa Rica, pero tomando en consideración ese contexto global que había sido dejado de lado en algunas investigaciones sobre la historia de la salud en Costa Rica. De esta manera, la confrontación de campos de estudio, de criterios, de teorías, de enfoques teóricos sobre la relación entre salud y enfermedad se ha enriquecido para poder potenciar una nueva historia de la salud, una nueva historia de la microbiología, pero que puede abarcar otros temas importantes de investigación sobre el desarrollo de políticas de salud en el contexto de América Latina, de Iberoamérica y en el contexto global. Estamos en el hilo de la historia, hoy conversando sobre la historia de la microbiología en Costa Rica con el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Profesor, yo quería preguntarle que, la microbiología tiene una gran importancia dentro de nuestra institución, dentro de la Universidad de Costa Rica, y esa disciplina ha tenido una trayectoria histórica, una evolución. Y yo quisiera como que usted nos ayude como a comprender esa evolución, esa trayectoria histórica de la disciplina de la microbiología en nuestra universidad. Sí, como veníamos hablando, la impronta del trabajo de Clodomiro Picado fue fundamental, ¿verdad? Clodomiro Picado muere en 1944, la universidad se crea en 1940, pero toda esa efervescencia que surgió alrededor del trabajo de Clodomiro Picado en el Hospital San Juan de Dios sirvió para que rápidamente en la universidad se creara una sección llamada de bacteriología, que junto con las secciones de química, de biología, de físico-matemáticas formaron lo que se llamó la Facultad de Ciencias en la década de los 40. Esta sección de bacteriología cambió el nombre de sección de microbiología, que es un nombre más amplio, a fines de la década del 40, y luego, por la dinámica académica tan fuerte que tuvo en la universidad, se creó la Facultad de Microbiología como facultad, ya parte de la Facultad de Ciencias. Las primeras personas que formaron esta Facultad de Microbiología fueron personas formadas, valga la redundancia, al calor de esta tradición científica de Clodomiro Picado. De manera que la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica desarrolló una actividad de investigación científica desde muy temprano, desde la década de los 50, cuando en esta universidad se hacía muy poca investigación. Y había unos vasos comunicantes muy importantes entre el Hospital San Juan de Dios, lo que dejó sembrado ahí Clorito Picado, que luego lo heredó el doctor Alfonso Trejos Willis, quien también fue profesor de la Facultad de Microbiología, y las personas que trabajaban en la Facultad de Microbiología. De manera que muchas personas hacían sus tesis de graduación con material de medicina tropical y de microbiología del Hospital San Juan de Dios. Eso creó entonces una cultura de investigación científica muy fuerte. En esos años se creó la revista de biología tropical, impulsada sobre todo por este grupo de microbiólogos y microbiólogas iniciales, y luego eso se ha consolidado muchísimo. Entonces, paralelamente a ese desarrollo académico que ha sido muy fuerte, la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica es de las facultades más sólidas en términos académicos, del personal académico que tiene, de la producción científica, de la docencia, de la acción social. Paralelamente con eso, el país, en los procesos políticos que se impulsaron en las décadas de los 50, 60 y 70, consolidó muchísimo el desarrollo del sistema de salud pública, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salubridad, luego Ministerio de Salud y otras instituciones como acueductos y alcantarillados. Entonces, los microbiólogos y las microbiólogas que se formaban en la Facultad de Microbiología de la UCR desempeñaron un papel muy importante en esa expansión de los servicios de salud
ocurrida alrededor de estos procesos de desarrollo de la salud pública. De manera que ha habido tanto un aporte de la Universidad de Costa Rica en lo académico, en la generación de conocimiento a través de la investigación, pero también en la formación de amplios contingentes de profesionales que han ido a impactar en los laboratorios de todo nuestro sistema de salud. Y bueno, también entre los impactos del Instituto Clodomiro Picado, ¿verdad?, que tiene repercusiones a nivel mundial, ¿ven? Toda su investigación pionera en el tema de los sueros. Sí, cabalmente, de la Facultad de Microbiología, cuando en la década de los 60 el Ministerio de Salubridad Pública y la Embajada de los Estados Unidos emprendieron una iniciativa para que el país produjera sus propios sueros antiofídicos, el elemento científico clave de esa iniciativa fue la vinculación del doctor Roger Bolaños Herrera, que era el catedrático de inmunología de la Facultad de Microbiología, quien se incorporó a ese programa, que inicialmente se llamó Programa de Sueros Antiofídicos. Se hicieron los primeros lotes de suero y el éxito de ese programa llevó a que en 1970 se creara el Instituto Clodomiro Picado, con la responsabilidad de atender el problema de las mordeduras de serpiente, produciendo sueros, pero también generando fuerte investigación científica, teniendo proyección social y contribuyendo también con la docencia universitaria. De manera que también de la microbiología emana otro segmento que es el desarrollo del estudio de las serpientes y la producción de sueros y el conocimiento de los venenos, que se desarrolla en el Instituto Clodomiro Picado, que es un instituto adscrito a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y que es un instituto que tiene impacto a nivel global en este momento en este área de las serpientes venenosas y los sueros. Justamente yo quería preguntarle sobre eso, porque este instituto no solamente tiene su acción en Costa Rica, sino que también tuvo un importante papel en la producción de suero antiofídico, que además fue distribuido en lugares como el continente africano. Sí, el Instituto Clodomiro Picado desde el principio, y por la visión de los fundadores, especialmente del doctor Roger Bolaños, tuvo una visión de carácter internacional, digámoslo así. Es decir, aunque al principio se producía suero básicamente para Costa Rica, siempre se tuvo la visión de que había que contribuir en la solución de este problema en Centroamérica, en el resto de Latinoamérica y más allá de nuestras fronteras. Entonces, conforme el instituto se ha ido consolidando, el área de influencia de este instituto, tanto en lo académico, en investigación, como en la producción y distribución de suero antiofídico, ha incluido primero el resto de los países de la región centroamericana, posteriormente países del área sudamericana, y en las últimas décadas estamos teniendo un impacto muy importante en el África subsahariana, donde hay una gran deficiencia en el suministro de sueros antiofídicos, y el instituto está aportando un suero antiofídico específico para África. Tenemos también proyectos con Sri Lanka, con Papúa Nueva Guinea. Recientemente se han acercado la posibilidad de proyectos cooperativos con Kenia también, y en fin, es un instituto que se ha convertido en un referente a nivel internacional. Yo diría que desde el principio se tuvo esa vocación para proyectar la visión de que el conocimiento científico y tecnológico generado en Costa Rica con ciencia y tecnología endógenas tuviera un impacto no solo en nuestro país, sino en otras latitudes. Recuérdese que esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente a poblaciones en condiciones de pobreza, de manera que aquí lo que estamos haciendo es poniendo en práctica los principios del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, de combinar la búsqueda de la excelencia con la búsqueda del bien común, ¿verdad? Don Chema, ¿y cómo es que se da ese vínculo de toda esta parte con la historia? Cuéntanos un poquito sobre la red de historia de la microbiología. Bueno, algunas personas en la Facultad de Microbiología y en el Instituto Clodomiro Picado hemos tenido siempre inquietudes con respecto a la historia de nuestra disciplina y la historia en general, ¿verdad? En esos espacios interdisciplinarios que permite la Universidad de Costa Rica, desde hace tiempo pues conocemos a los colegas del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y con ellos hemos compartido diferentes tipos de actividades, de inquietudes. Nos ha interesado siempre los desarrollos académicos que se hacen en este centro, que es un centro extremadamente productivo, y hace algunos años el colega del CIAC nos plantearon la posibilidad de hacer un programa, una red de investigación en historia de la microbiología, lo cual nos motivó muchísimo, y varios compañeros de la Facultad de Microbiología y del Instituto nos hemos vinculado directamente con esto. En la Facultad de Microbiología tenemos una cátedra conmemorativa Clodomiro Picado
Dwight, se llama Cátedra Conmemorativa Clodomiro Picado, Microbiología y Sociedad, a donde el tema de la historia también nos interesa, y entonces hemos hecho actividades en conjunto con el CIAC alrededor de temas de la historia de la microbiología. Entonces, estos espacios interdisciplinarios y transdisciplinarios son muy importantes y en la universidad deben fomentarse, porque nos permiten a unos aprender de otros y aportar desde nuestras perspectivas disciplinares para desarrollar conocimientos mucho más amplios, y además es sumamente satisfactorio para nosotros estar en contacto con personas de ciencias sociales, personas de historia, y aprender de las perspectivas, de la forma de analizar la realidad, de la forma de estudiar esa realidad que tienen en estas otras disciplinas, de manera que para nosotros ha sido una experiencia muy rica esta red global de historia y la microbiología. Estamos muy contentos de participar en ella. Un poco retomando lo que nos había dicho anteriormente sobre esta responsabilidad de la universidad, ¿no?, que está en su estatuto orgánico, yo quisiera como que habláramos un poco en esta entrevista sobre una reflexión, digamos, sobre el papel de nuestra universidad en la sociedad costarricense, y no solamente de la universidad, sino del papel de la universidad como productora de ciencia en la sociedad costarricense. Sí, ese tema es muy importante en este momento porque, como se habrán dado cuenta ustedes y quienes nos escuchan, hay una campaña de desprestigio y de desvaloración de lo que es la universidad pública, ¿verdad? Esto es muy peligroso, porque la universidad pública, desde que se inició hace siglos, y particularmente en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, en nuestra región de América Latina, juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestros países y de nuestros pueblos. Son centros de las universidades públicas, centros no solo de formación de profesionales, sino que son centros de formación de pensamiento crítico, centros de reflexión, centros de generación de nuevo conocimiento y centros de proyección de ese conocimiento hacia la sociedad. Yo diría, sin temor a equivocarme, que uno no puede comprender lo que es la sociedad costarricense en este momento si no se entiende lo que ha aportado la Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas a lo que es Costa Rica en este momento. De manera que la defensa de la universidad pública, la depuración del trabajo que hace la universidad pública, la consolidación y fortalecimiento de estas instituciones es fundamental de cara al futuro de este país, porque son instituciones que proveen, como mencioné, nuevo conocimiento, forman profesionales, se proyectan a la sociedad en la comprensión y solución de los problemas, y también constituyen foros permanentes de reflexión donde podemos avisorar mejor qué nos viene en el futuro, cómo podríamos hacer de ese futuro algo mejor, cómo podríamos, en fin de cuentas, construir una sociedad con mayor equidad, con mayor respeto a la diversidad, a donde la calidad de vida de todas las personas sea una de las consideraciones más importantes. Entonces yo creo que la Universidad de Costa Rica en particular y las universidades públicas en general son instituciones fundamentales que hay que proteger, que hay que defender, y en estos momentos a donde de parte de ciertos sectores hay cuestionamientos hacia lo que son y representan estas instituciones, creo que es muy importante rescatar el valor de las mismas y consolidarlas y hacerlas crecer más que disminuir. Bueno, pues yo creo que esa reflexión nos permite precisamente invitar a nuestra audiencia a conocer un poco más de su pensamiento, porque queríamos contarles que sobre estas reflexiones entre la ciencia, nuestra sociedad, el doctor Gutiérrez ha publicado un libro que puede encontrarse en formato digital y en él sintetiza muchas de estas preocupaciones. Se llama Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Es un libro que pueden descargar gratuitamente en nuestra página web, ciac.fcs.ucr.ac.cr. Sí, les recordamos que en esa página web pueden encontrar muchas de las publicaciones de las personas que hemos invitado hasta el momento al Hilo de la Historia. Además, les recordamos que pueden escuchar los anteriores episodios del Hilo de la Historia en esta misma página web o en Spotify con tan solo buscarnos como el Hilo de la Historia. Y bueno, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los y las radioescuchas por su interés en este programa y en este tema. Hoy también queremos agradecerle a ustedes por su sintonía y a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica por permitirnos grabar en sus estudios. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.